Ya puedes comenzar, Martín. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches. Empezamos la sesión sexta de este diplomado sobre legislación y actividades mineras. Pero antes que nada quiero pedirles disculpas por el retraso en la clase debido a que tenía una reunión profesional a las 4:30 en un lugar no muy cercano y no estaba totalmente seguro de que podía llegar a las 7 de la noche. Por esa razón pedí la postergación a las 6. Bien, entonces esto es legislación de actividades mineras. Pasemos a la primera lámina, por favor, John. La actividad minera ha tenido muchas normas legales que específicamente se remontan al siglo XVIII, con las ordenanzas, con la Ordenanza General de Minería, que se aplicó en el Perú a partir de 1782-83, ordenanzas generales de minería, y estuvieron en vigencia, aunque parezca mentira, cerca de 120 años, hasta el 31 de diciembre del año 1900. A partir del año 1901, tuvimos un código de minería con muchísimas modificaciones, que entró en vigencia en ese año y que estuvo vigente hasta el año 1900, hasta junio del año 1950. En ese año, durante el gobierno del general Manuel A. Odría, en su fase, si se quiere, dictatorial, fue en realidad una dictadura, o dictablanda, como se le quieran llamar, pero tuvo una fase netamente dictatorial, netamente de facto. Del 27 de octubre del año 1948 al 28 de julio del año 1950. Y durante ese periodo se promulgó el Código de Minería, que lleva el nombre del año, el Código de Minería 1950. Muy promocional, muy generoso en aspecto tributario. Y se hicieron grandes inversiones mineras al amparo de ese código. Toquepala, Marcona, algunas en Cerro de Pasco, entre otros. Luego tuvimos en el año 1971, con la Junta Revolucionaria del Gobierno Armado, con el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, así se llamaba, que en realidad era una junta militar y que era un gobierno dictatorial, promulgó un dispositivo, que no recuerdo bien, un decreto ley, no recuerdo exactamente el número, del año 71, que tuvo un marcado carácter estatista, pero que no modificó los aspectos sustanciales del ordenamiento jurídico minero. 10 años después se dictó otra norma legal, esta vez bajo el gobierno democrático del arquitecto Fernando Belaúnde, del presidente Fernando Belaúnde Terry. Este presidente dictó una ley general de minería, decreto legislativo 709, que estuvo en plena vigencia hasta el año 1991 o 92, si se quiere. En el año 1991, el gobierno del general, disculpen ustedes este lapsus, el gobierno del señor Alberto Fujimori, que tuvo el apoyo de muchos generales, en su fase de gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, que era una fase más bien dictatorial, dictó precisamente un decreto legislativo 109. Entonces, no podíamos tener dos leyes a la vez. Este decreto legislativo 109 derogaba muchísimas normas del anterior decreto legislativo. Y esto originó la necesidad de dictar una norma que unificara ambos dispositivos. Y esa norma vigente se le llamó, y todavía aún está vigente, Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería.
que fue aprobado por un decreto supremo en virtud del decreto legislativo 709, o sea, por legislación legislativa. Y fue un decreto supremo 014-92-EM de junio de 1992. Esa es la norma todavía vigente. Pero hay que hacer una aclaración. Yo diría que entre un 25 a un 30% de los dispositivos de los artículos de ese dispositivo han sido modificados o derogados. De manera que es una norma que se encuentra muy modificada, muy cambiada. Bien, esta norma entonces ha tenido desde entonces, ya lleva, fíjense ustedes, este es el año 1992, estamos en el año 2025, es una norma que tiene 33 años de vigencia. Bien, ha tenido muchas modificaciones y además ha tenido una extensa reglamentación. Y yo me he referido en clases anteriores a varios de sus reglamentos, al reglamento al reglamento del reglamento ambiental, el reglamento ambiental minero, el reglamento y un reglamento de explotación minera. Y además hay, entre otros, un reglamento de procedimientos mineros. Y créame que hay muchos más, pero yo no deseo estar haciendo digamos, un recuento de todas estas normas vigentes, porque lo fundamental es que partamos de la base de lo que está vigente. Entonces, lo que está vigente es el texto único ordenado y una serie de reglamentos. Un reglamento referido, que ya lo hemos mencionado en otra clase, a la explotación, a la explotación minera, explotación minera y también a beneficio minero y también a la comercialización minera. Es un reglamento que cubre básicamente todos los aspectos de la actividad minera, con excepción de la exploración, que a su vez, tal como les dije en la clase respectiva y les indiqué el dispositivo, están sujetos a un reglamento de exploración minera. Bien, entonces, les he dicho también que hay un reglamento de procedimientos mineros y hay muchos otros reglamentos específicos, pero yo no quiero que ustedes se pierdan en esa legislación específica porque eso confunde. Pero lo fundamental es que ustedes deben tener en cuenta que existe un texto único ordenado de la Ley General de Minería, que es el que aparece en la lámina, que ha tenido múltiples modificaciones y que tiene una extensa reglamentación que va desde la exploración a la explotación, desarrollo, beneficio, y también a los procedimientos mineros, entre otras cosas. También tenemos nosotros una ley de cierre de minas y muy detallada, y tenemos un reglamento de cierre de minas. O sea que lo que evidentemente no nos hace falta es legislación y reglamentación. Yo diría, sinceramente, que estamos saturados de legislación, lo cual puede crear problemas de confusión y muchas veces dificulta la propia aplicación de la ley de minería, particularmente en lo que se refiere a mineros informales y mineros ilegales, y que entiendo que por un decreto supremo se acaba de prorrogar por un tiempo adicional el reinicio. Bien, pasemos a la siguiente análisis. A la siguiente lámina, por favor. Análisis específico de su título preliminar. El título preliminar son un conjunto de normas que encabezan la Ley General de Minería y que, por razones de buen orden, están numeradas con números romanos. Y que, en realidad, ese título preliminar un poco que señala el espíritu, la lógica de la Ley General de Minería y la forma como esa ley debe aplicarse. Entonces, debemos comenzar por lo esencial.
La Ley General de Minería comprende todo lo relativo al aprovechamiento de los minerales en nuestro territorio y también en el dominio marítimo. Sobre este punto quisiera indicar, el dominio marítimo son las famosas 200 millas que se cuentan a partir de la línea del litoral, de las líneas de base normales y líneas de base rectas, y que llegan hasta las 200 millas. Lo que yo les puedo decir a ustedes es de que hasta este momento, por lo menos, en el Perú, no se ha llevado a cabo ninguna actividad minera en el dominio marítimo, vale decir en las 200 millas. Muy recientemente, el presidente Trump ha dictado una orden ejecutiva que reglamenta la minería marítima, obviamente por parte de empresas norteamericanas. Ese dispositivo ha sido criticado, entre otras razones, porque desconoce la Convención Marítima de las Naciones, la Convención de Derecho Marítimo de las Naciones Unidas, CONVEMAR, que desgraciadamente no ha sido suscrita ni ratificada por los Estados Unidos, creo que tampoco por Canadá y tampoco por nosotros, por diversas circunstancias políticas que, en mi opinión, no se justifican en estos momentos, porque precisamente la Convención del Mar otorgaba todos los aspectos que el Perú había solicitado e incluido en la negociación de ese convenio internacional, y que era de acuerdo a, digamos, a las necesidades de soberanía marítima del Perú y también de soberanía del Perú en cuanto a la explotación de los minerales. Ahora bien, esta ley, y esto es importante recalcar, excluye a los hidrocarburos, en otras palabras, petróleo y gas. Al guano, bueno, el guano no es el hidrocarburo, es una sustancia que podría llamarse minera en un sentido muy extensivo. Es una sustancia que proviene fundamentalmente del subsuelo. El guano son los detritos de las aves guaneras. Si el excremento de las aguas guaneras, que fue una de las principales actividades económicas y una de las principales rentas del Perú en el curso del siglo XIX, y que fue el principal sostén del Perú. Y se puede decir, en cierta forma, que la guerra del Pacífico, que peleamos, en que nosotros intervinimos apoyando a Bolivia y que peleamos contra Chile, y que fue una verdadera catástrofe nacional porque perdimos esa guerra, y esa guerra además originó la pérdida de Tarapacá, Arica, Tacna, incluso Tarata, aunque después en la década del 20 se recuperó Tarata y en el año 29 se recuperó Arica, Tacna, pero tuvimos que aceptar en forma definitiva la pérdida de Arica y Tarapacá. Entonces, el guano es un material, es el producto del detrito, es la defecación de las aves. Entonces, es un producto que está en las aves guaneras y en las penínsulas y en el territorio de la costa, muy cercano al mar, donde se acumulan estas sustancias por la defecación de las aves. Y entonces, es una renta importante y es un fertilizante agrícola de primera categoría que le proporciona al Perú, creo que a través de una entidad que se llama ENAFER, que administra la explotación de esta riqueza natural, biológica, porque la explotación minera definitivamente no es biológica, pertenece al reino mineral, si queremos utilizar esa expresión. Bien, entonces el guano más bien es una riqueza natural, pero de origen biológico. Luego tenemos los recursos geotérmicos, respecto del cual hay toda una ley que explota su existencia, que explota su eventual y teórica, que legisla y regula su eventual y teórica explotación, pero el hecho concreto es que en el Perú no se ha descubierto, ni menos explotado, ningún
recurso geotérmico. Y por último tenemos las aguas minero-medicinales. Esas aguas sí se encuentran en muchos lugares de la sierra, de la costa, y en muchas quebradas y en muchas regiones del Perú. En Lima, hace muchísimos años, en el Valle de Lima había una que se llama un agua chuquitanta. Luego todavía se explota bajo ese nombre el agua San Mateo, que proviene de la quebrada del Rímac y que tiene una marca de fábrica que goza de un cierto prestigio y que se sigue comercializando con ese nombre, que no sé si proviene exclusivamente de ese manantial de aguas subterráneas o en su defecto proviene de aguas naturales a las que se les agrega gas para que tengan un sabor parecido al agua San Mateo en su estado natural. Después debemos reiterar algo que les he venido diciendo desde la primera clase. El Estado es el propietario de los recursos naturales mineros, cuyo dominio es inalienable e imprescriptible. ¿Qué significa inalienable? Que ese dominio del Estado sobre los recursos naturales mineros no puede ser materia de venta, no puede ser materia de cesión a particulares, ni tampoco a terceros países. Es algo que está permanentemente vinculado a la estructura jurídica y a la estructura administrativa y al dominio peruano sobre el territorio de la República del Perú. O sea que no se puede vender, no se puede ceder. E imprescriptible significa que no se puede adquirir por prescripción el derecho a explorar, desarrollar y explotar y demás actividades consiguientes por la vía de la prescripción. Y la prescripción fundamentalmente es el paso del tiempo. Y la prescripción se clasifica en prescripción adquisitiva y prescripción extintiva. ¿Cuál es la prescripción adquisitiva? Aquella que permite adquirir un derecho de propiedad por el paso del tiempo. 5 años con justo título y buena fe, 10 años sin justo título ni buena fe en lo que se refiere a la propiedad inmobiliaria. Es incluso menor 5 años para la propiedad mobiliaria. Entonces, y en cuanto a la prescripción extintiva, es de que no se pierden estos derechos mineros, estos yacimientos mineros, estos recursos mineros, estas riquezas mineras por el paso del tiempo. Nadie puede alegar dominio sobre los recursos mineros ubicados en el Perú, lo cual también se aplica a los hidrocarburos, ¿no? Nadie puede y a la riqueza forestal, entre otras. Nadie puede alegar dominio sobre estas riquezas invocando a la prescripción, o sea, la posesión por un determinado tiempo de los lugares donde se encuentran esas riquezas. Bien, vayamos a al siguiente título. Análisis. Bueno, esto es algo que también se los había venido diciendo de antes. La riqueza minera se explota a través del sistema de concesiones. La concesión es una figura jurídica muy particular de la ley peruana, pero no solo de la ley peruana. Es una figura jurídica que existe prácticamente en las leyes de todos los países de Latinoamérica. La concesión, en su sentido primario, significa el derecho que otorga el Estado a la explotación de una determinada recurso natural. Y es un recurso, y es el requisito sine qua non, un requisito indispensable, pero insuficiente para la explotación de las riquezas mineras y para el desarrollo de las actividades. Indispensable, pero insuficiente. Y la concesión otorga un derecho real.
Es una figura jurídica muy específica del derecho peruano y del derecho latinoamericano que proviene del derecho español. Bien, entonces estas concesiones se otorgan tanto al Estado como han habido muchas empresas mineras estatales. Les puedo dar un gran número de ellas, pero ustedes pueden tener en cuenta para los fines mineros, Minero Perú Comercial y Tintaya, entre otras. Pero han habido mucho más. Hace muchos años hubo una entidad estatal que se llamaba Corporación Peruana del Santa, que era la titular de una concesión de mineral de hierro, CPS número 1, que se ubica en el yacimiento de Marcona, entre el mar entre el mar y hay una distancia de 30 o 40 kilómetros de las zonas montañosas de la sierra, y que se ubica en la provincia de Nazca. Yo trabajé muchos años en una empresa que se llamaba Marcona Mining Company, que explotaba de conformidad a un contrato esos yacimientos de hierro de Marcona, que era una concesión muy grande del orden de los 60.000 hectáreas. Las concesiones normalmente no tienen más de, las concesiones por mandato de la ley, cada concesión no puede tener más de 1.000 hectáreas. Bueno, esta era una concesión especial que tenía 60.000 hectáreas. Y esa explotación se hacía en virtud de un contrato con una entidad estatal que ya no existe, por cierto, que hace muchísimos años fue absorbida por Minero Perú. Esa entidad se llamaba la Corporación Peruana Santa, y Minero Perú, como ustedes saben, tampoco existe, fue liquidada. Como tampoco existe Minero Perú Comercial, mejor conocido por su sigla, MINPECO. Y en realidad no existe en estos momentos ninguna empresa minera estatal, más allá de una que se utiliza para ciertos fines, por ejemplo, de protección ambiental y de saneamiento ambiental y de saneamiento de pasivos ambientales, que su nombre corto es AMSAC, su nombre largo es Activos Mineros S. Sociedad Anónima Cerrada, cuyo único titular es el Estado. Muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes deben tener en cuenta. Ahora bien, el Estado reconoce las siguientes actividades mineras: cateo, prospección. Vamos pues a definirlos: exploración, desarrollo y explotación, labor general y comercialización. También quiero decirles que el cateo, la prospección y la comercialización no requieren de concesión. Se pueden realizar libremente. En cuanto al cateo y la prospección, observando ciertas limitaciones muy importantes señaladas en la ley. Y la comercialización, después vamos a definirla, en realidad es la compra-venta de productos mineros. Siguiente lámina. El cateo. ¿Qué cosa es el cateo? El cateo es la búsqueda de recursos minerales, de zonas mineralizadas, pero mediante la observación visual y empírica. En realidad, el cateo se realiza mirando, observando. Y aunque a ustedes les parezca mentira, muchos de los más importantes yacimientos mineros, ahora en explotación, fueron descubiertos e identificados por cateadores, algunos de los cuales eran arrieros que llevaban a cabo una actividad de transporte de mercaderías a través de mulas. Así fue como en el año 1914, un arriero peruano nazqueño llamado Justo Pastor Rivas descubrió los yacimientos de hierro de Marcona, que, como sabemos,
no solo son de hierro, sino también de cobre e incluso de cobalto. Hoy día se explotan los yacimientos de hierro y los yacimientos de cobalto a través de diversos yacimientos de cobre, perdón, rectifico, de cobre. No así los de cobalto, por lo menos hasta donde yo tenga conocimiento, no están explotados. Si bien en algún momento fueron estudiados hace muchos años, hace muchísimos años, fueron estudiados por la empresa Hierro Perú en la década del 80. Bien, el cateo entonces busca indicios de mineralización mediante esta observación visual y empírica. El cateo es libre, pero tiene las mismas limitaciones territoriales de la prospección. Entonces pasemos a la siguiente lámina. ¿En qué consiste la prospección? La prospección tiene exactamente el mismo objetivo del cateo y consiste en la búsqueda de recursos minerales, pero en este caso con el apoyo de la ciencia y de la tecnología. No es una actividad visual y empírica, es una actividad que requiere de un apoyo adicional de la ciencia y de la tecnología. ¿A través de qué? De instrumentos técnicos de precisión, muchísimos instrumentos que se han inventado a lo largo del siglo XX, y estoy seguro que se siguen inventando y desarrollando a lo largo del siglo XXI, que de alguna forma ayudan a detectar la presencia de minerales en el suelo y en el subsuelo del territorio. Pero hay además muchas otras ayudas. La aerofotografía, la fotografía satelital y en general la utilización de cualquier instrumento que pueda servir para la ubicación de recursos minerales en el territorio peruano. La prospección, al igual que el cateo, no implica transformación del territorio, pero sí puede implicar, debido a la utilización de estos instrumentos, ciertas molestias. Por eso es que, siendo libre, sin embargo, no puede realizarse en zonas urbanas y de expansión urbana. Bueno, la definición es obvia, ¿no? En terrenos cercados y cultivados, o sea, en terrenos dedicados a la explotación agrícola, en zonas arqueológicas, en zonas dedicadas a la defensa nacional y también en terrenos superficiales de las concesiones mineras, salvo permiso especial del propietario o del concesionario y salvo permiso especial del Estado en determinadas circunstancias. En el caso de que hubieran, digamos, restos arqueológicos de no mucha importancia y que permitan llevar a cabo actividades de prospección con estos instrumentos técnicos de precisión. Eso, yo le diría que es una posibilidad teórica, no la he visto en la práctica. Pero lo fundamental es que para llevar a cabo la prospección en las zonas que les acabo de mencionar, se requiere el permiso del propietario, del concesionario o de la autoridad, en este caso de la autoridad minera, para llevar a cabo esas actividades de prospección que implican la utilización de instrumentos que de alguna forma pueden molestar o trastornar las actividades en esas zonas. Imagínense ustedes lo que sería hacer prospección en la avenida Arequipa. Bueno, es algo pues evidentemente imposible de hacer. Sigamos entonces a la siguiente lámina. Tenemos la exploración. Sobre esto habría que hacer la siguiente atingencia, o si se quiere, reiterar lo que les he dicho antes. La actividad de la exploración es una de las actividades comprendidas dentro de la concesión minera
que es la concesión madre, la concesión matriz, la más importante, sin la cual no se puede llevar a cabo la actividad minera. Bien, ¿cuál es el objeto de la exploración? Identificar con precisión la dimensión, el direccionamiento, la posición, las características mineralógicas, reservas y valores de los minerales contenidos dentro de una concesión. Normalmente las concesiones son interpuestas, son formuladas y son otorgadas en zonas donde se presume o se piensa o hay indicios muy serios e importantes de que existe un yacimiento minero explotable de cualquier mineral. Bien, entonces la exploración tiene una característica fundamental, que necesariamente debe realizarse mediante perforaciones en el subsuelo a diversas profundidades y a diversas distancias, una perforación de otra. O sea que aquí hay una transformación del suelo a través de la perforación. Esto implica indiscutiblemente una perturbación y en cierta forma una agresión física al territorio, porque el territorio una vez es objeto de una exploración, de una digamos, perforación exploratoria, no es el mismo que antes. Entonces, todas estas perforaciones al mismo tiempo son apoyadas, entre otras disciplinas científicas, por la geofísica y la geoquímica. Bien, entonces, la exploración es una actividad fundamental en cuanto que se pueden solicitar cualquier cantidad de concesiones y si se hace, una vez hecha la actividad, la perforación, una vez consumada la perforación, una vez realizada la perforación a diversas profundidades, no se encuentra el mineral explotable que desea, que busca el concesionario minero, que es en todas las, en todos los casos una empresa minera. Entonces, si la exploración no tiene éxito, o si se encuentra un mineral que tiene características que no permiten su explotación, o si se encuentra un mineral que tiene muy pocas reservas, entonces, si la exploración no tiene éxito, eso quiere decir que la actividad minera en esa zona donde se ha realizado, en esas concesiones donde se ha realizado la perforación, va a ser simplemente descontinuada. Esto es lo que ustedes deben tener en cuenta. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Pero antes de pasar a la siguiente lámina, a mí me gusta un poco hacer un alto en la clase para preguntarles a ustedes si tienen una pregunta, si tienen una inquietud, si tienen una divergencia u oposición a lo que yo he dicho, díganlo con entera libertad, porque en esta clase a mí lo que más me interesa es tener un diálogo con ustedes, los participantes. ¿Hay alguna persona que quiera formular algún comentario o alguna pregunta? No hay ninguna, es tan claro lo que yo he dicho, me llama la atención. Siempre pueden haber dudas, tiene que haber alguna duda, tiene que haber algún comentario. Yo les rogaría que me digan algo. Johnny, ¿hay alguien? Yo los estimulo para que me pregunte. Todavía nadie, Martín. No, todavía nadie levanta la mano. Nadie levanta la mano. Bueno, cuánto lo lamento. ¿Cuál es la siguiente actividad minera que está comprendida dentro de la concesión minera? El desarrollo. Y aquí hay una foto en que ustedes se pueden dar cuenta en qué consiste el desarrollo. Es la actividad que hace posible la explotación minera. Primero, ¿cómo? La apertura de túneles, la apertura de socavones, la apertura de tajos abiertos, porque hay fundamentalmente dos grandes modalidades para llevar a cabo la explotación minera extractiva. La minería subterránea de túnel, de socavón, o la minería abierta, a tajo abierto, a cielo abierto, donde en realidad se llevan a cabo, se excavan grandes extensiones mediante huecos, holladas,
de cierta profundidad y de cierto tamaño, de cierto ancho, de cierta dimensión, de cierto perímetro. Y eso se hace a través de técnicas muy especiales en las que se logran terrazas escalonadas que permiten el ingreso de maquinaria y de camiones de gran tonelaje, precisamente para seguir llevando a cabo las actividades. Uno de los aspectos fundamentales de la actividad minera es que se realiza mediante explosiones, mediante la utilización de sustancias explosivas, no solo dinamita. Quizás la sustancia explosiva más utilizada hasta ahora creo que es el llamado ANFO. El ANFO se llama así, Ammonium Nitrate Fuel Oil, que es una sustancia explosiva de un poder inmenso que consiste en la mezcla del nitrato de amonio con el combustible, con el petróleo. Y eso tiene un efecto explosivo de inmenso alcance. Claro, eso se va midiendo según como se quiera que se hagan las explosiones. Las explosiones dentro de un socavón deben ser muchísimo menores que las explosiones en un tajo abierto. Las explosiones en un tajo abierto son muy grandes, implican grandes voladuras de piedras e implican también que se deban mantener una serie de medidas de protección. Protección, en primer lugar, a los trabajadores mineros, a las personas humanas. Por eso que las zonas mineras, las zonas donde se practica la minería, están cerradas para cualquier persona que no participa en esas actividades. Y existe una disciplina y un orden. Y no se puede violar un orden porque una voladura, una explosión con voladura de rocas, con caída de rocas y piedras, esas explosiones pueden matar, herir y matar. Muy bien. Entonces, esta actividad de desarrollo no solo convierte la apertura de la minería y del Tajo, sino de la construcción de todas las instalaciones que sean necesarias para llevar a cabo la actividad minera. ¿Cuál creen que es ustedes la primera construcción que se debe hacer? Caminos carreteros de diverso ancho, de diversa consistencia, de diversa resistencia y con características muy definidas para que protejan la actividad del transporte, la actividad de la llegada a la explotación minera. O sea que lo primero que se tiene que construir son caminos y carreteras. Luego, para la actividad minera se tiene que construir todo tipo de plantas, molinos, para citar un ejemplo, molinos chancadoras, chancadoras de material grueso, chancadoras de material liviano, y luego una serie de procedimientos adicionales que tratan los minerales hasta convertirlos en concentrados. Y luego tenemos las fundiciones y las refinerías. Las fundiciones y las refinerías, particularmente las fundiciones, son instalaciones pirometalúrgicas. ¿Qué quiere decir eso? Que se llevan a cabo a través del fuego. O sea, se queman los minerales. Y esos concentrados, al quemarse, una parte se va en gas, otra parte se va en relaves. Los relaves son los desechos de las actividades mineras. Y los desechos de las actividades mineras, creo que alguien habló de quebrada honda, tienen que tratarse adecuadamente y no deben ser lanzados, no deben ser derramados ni vertidos sobre ríos, lagos y mares, ¿no? Sobre ríos, sobre los lagos y también sobre el mar, sobre el dominio marítimo peruano. Y creo que hubo un señor de Tacna que nos hizo una explicación muy interesante sobre quebrada honda. Y entonces implica
Estas actividades de la perforación de túneles y perforación y apertura de tajos abiertos, la construcción de todo tipo de instalaciones, plantas, refinerías, plantas, fundiciones, refinerías, y también de campamentos mineros que, dada la importancia de la actividad minera, pueden llegar a ser auténticas ciudades o poblaciones, pueblos. Por ejemplo, Puerto de San Juan en Marcona. Hilo se expandió enormemente con la explotación de Toquepala y Cuajone. Pero en Toquepala, en Cuajone y hoy día en Quellaveco existen campamentos con viviendas y una serie de facilidades conexas que permiten que se viva en esas instalaciones. Ahora bien, hay otras explotaciones mineras muy cercanas a los centros urbanos, como Cerro Verde. En el caso de Cerro Verde, que está relativamente cerca de Arequipa, existe un procedimiento en virtud del cual los trabajadores van y vienen, trabajan en turnos de 8 horas y los trabajadores van y vienen. Y lo mismo me parece que existe en Cajamarca con respecto a las actividades mineras de Yanacocha. En Cerro Verde no hay campamento, en Yanacocha no hay campamento. Creo en Antamina sí hay campamento, porque me parece que las familias de los trabajadores mineros, muchas de ellas residen en Huaraz, que es una ciudad una ciudad serrana en el Callejón de Huaylas, relativamente cercana al yacimiento de Antamina, que está al otro lado de la Cordillera Blanca. Sigamos entonces con las siguientes láminas. Tenemos la explotación. La explotación es la actividad minera por excelencia. ¿Y en qué consiste la explotación? La explotación es la extracción de los minerales contenidos dentro de la concesión minera y se le considera como la fase productiva por excelencia, porque de la explotación y de la extracción de los productos mineros tenemos los minerales que son el producto que las empresas mineras venden, con lo cual generan ingresos y obtienen utilidades. Y la explotación en realidad es una fase fundamental de la cual depende la existencia y la permanencia de la actividad minera. Sin la explotación no es posible el desarrollo y el mantenimiento de la actividad minera propiamente dicha. Y los minerales producidos son los que generan los ingresos de las actividades mineras, sus utilidades, y también esas utilidades están afectas al impuesto a la renta, y eso sí, con la tasa del 28%, los ingresos están afectos también a las regalías mineras de acuerdo a procedimientos y a mecanismos bastante complicados que no son materia de este curso. Sigamos adelante, por favor. Beneficio. Bueno, el beneficio es la actividad que viene después. Cuando se explotan, se extraen los minerales, se extraen minerales en brutos. Entonces, esos minerales en brutos extraídos de la mina tienen que pasar por diversos métodos, por diversos procedimientos, que van desde la preparación mecánica. Más que nada la preparación mecánica es el chancado, porque son grandes rocas de gran tamaño o pequeñas rocas que tienen que ser chancados a lo que se denomina molienda gruesa y molienda fina. Y comprende esta preparación mecánica y luego la ejecución de procesos físicos, una serie de procesos físicos, por ejemplo, molinos que baten a estos productos, zarandeo de estos productos, que en realidad mediante estos procesos se elimina el material que no tiene contenido minero metálico, contenido minero significativo. Luego tenemos estos procesos físicos, procesos químicos, pirometalúrgicos, físico-químicos, y eso lleva a la fundición, en el caso de los minerales metálicos, y la fundición lo que hace es producir minerales metálicos
de un determinado grado de pureza, pero que no es total. Y la refinación, que es una actividad subsiguiente, que lo que busca es producir un metal químicamente puro, con un grado de pureza de 99.99%. Entonces, en los minerales no metálicos, porque la minería es de minerales metálicos y de minerales no metálicos, y en los minerales no metálicos consiste en la transformación del mineral no metálico para su uso en industria y en la construcción civil. Por ejemplo, el cemento. Por ejemplo, la industria ladrillera. Para citar los dos ejemplos más importantes, arena de construcción, que no es la arena cualquiera de las playas. Eso provienen de minerales no metálicos que tienen las condiciones, las características físico-químicas para ser utilizados en las actividades de construcción civil, construcción de carreteras, todo tipo de construcción civil y de obras de infraestructura. Y esos minerales son minerales metálicos que se obtienen de la actividad minera no metálica. Entonces, todas estas actividades que se realizan a través de plantas, tal como ustedes pueden ver en la fotografía, en la fotografía de la lámina, entonces consisten en un conjunto, a veces en una planta, pero pueden consistir en un conjunto de plantas de beneficio interconectadas entre sí, que llevan estos productos hasta alcanzar el producto necesario que pueda ser comercializado. Bien. Después de eso tenemos, como actividades mineras, podríamos pasar a la lámina siguiente. Labor general. Esta es una actividad de servicio a favor de la minería de socavón, o sea, la minería de túnel, mediante el izaje es alzar, extracción, desagüe de las minas, o así como entrada y salida de personal. Es materia de una concesión específica. Han habido algunas, antes se le llamaba concesiones de socavón, ahora se le llama concesión de labor general, pero hasta donde yo sepa, por todo lo que he podido averiguar a lo largo de los años, en los últimos tiempos no existe ninguna concesión de labor general que esté vigente. Entonces, es una actividad de servicio para todos los aspectos que les he mencionado hace unos minutos, pero no existe ninguna concesión vigente de labor general. Siguiente lámina. Transporte minero. Bueno, el transporte es esencial, porque las minas y las plantas se encuentran ubicados en lugares generalmente lejanos, no inaccesibles, pero sí lejanos. Entonces, el mineral se tiene que transportar de la mina a las plantas y de las plantas a puntos intermedios ya en diversas regiones y de puntos intermedios a veces al puerto, porque la minería peruana, la minería metálica peruana es fundamental, pero no exclusivamente una actividad de exportación. Entonces, la actividad de transporte minero no es el transporte convencional en camiones mineros, que por cierto también existe y que lo vemos a cada rato, porque los minerales, una vez extraídos, se transportan a las plantas, sea en camiones o en facas transportadoras. Bien, pero este es un modelo específico, no es en camiones, hay que descartar los camiones. El transporte minero por camiones no es materia de una concesión de transporte minero. Entonces, lo que sí es materia de una concesión es cierto tipo de transporte masivo, continuo y no convencional. Lo no convencional, yo creo que no era convencional en los años 50, 60 o 70 del siglo pasado.
Ahora, todos estos sistemas se conocen perfectamente. ¿Cuáles son? Fajas transportadoras. Son instalaciones especiales, son estaciones especiales que sostienen fajas, o sea, fajas de caucho, que a su vez están movidas por estas instalaciones mediante polines, y estas fajas conducen a los minerales de un punto a otro, de la mina a una planta y de la planta al puerto. Y, y eso existe en Toquepala, Guajone. No conozco Quellaveco, pero presumo que debe existir. No conozco Cerro Verde, pero presumo que debe existir. Y existe bajo la forma de ductos. ¿Qué cosa es el ducto? El ducto es una tubería. Hay los famosos oleoductos. Bien, en este caso son mineroductos. Y hay una empresa específica, Antamina, que utiliza mineroductos desde Antamina en diversas fases, pasa a la Cordillera Blanca, pasa a la Cordillera Negra, y luego llegan al puerto de Guarmey, donde se exporta ese mineral. Yo diría que se exporta posiblemente en 90 y tantos %. También existe la modalidad de cablecarriles. Cablecarriles son grandes instalaciones que permite el paso de pequeños carros, como si fueran pequeños carros de ferrocarril, bien, que son sostenidos por unos cables. Esto no existe en el Perú. Si existió en alguna época, me pareció que alguna vez algún cablecarril de pequeña extensión en el área de una explotación minera cercana al callejón de Huaylas. Pero en el Perú, en estos momentos, no existen cablecarriles. Sí hay facas transportadoras y hay un ducto, esta tubería. El ducto transporta la minería. Ahora bien, cuando se transportan los minerales por ductos, se tiene que mojar esos minerales, se tienen que liquificar esos minerales. Esos minerales tienen que ser conducidos mediante sustancias acuosas, sustancias líquidas, que por gravedad y bombeo lleguen hasta un lugar de destino y ahí nuevamente se les seca hasta alcanzar un grado suficiente digamos, hasta eliminar el agua y eliminar la humedad hasta un porcentaje que sea aceptable económica y técnicamente para el embarque de esos minerales en barcos, en embarcaciones que lo lleven a sus lugares de destino. Muy bien, siguiente actividad minera. La comercialización. La comercialización no es otra cosa que la venta. Y eso es el objetivo final de todo este ejercicio que les he estado enseñando. No se produce por amor al arte ni por interés científico. Se produce para vender. ¿Con qué objeto? Obtener ganancias. ¿Cómo se vende? ¿A qué precio se vende? Normalmente, en el caso de los minerales metálicos, de acuerdo a las cotizaciones internacionales en las diversas bolsas de productos que existen en el mundo, que existe en Nueva York, que existe en Chicago, que existe en Londres, que existe en Shenzhen, que existe en Tokio y que puede existir en otras ciudades. Entonces, generalmente esas bolsas fijan la cotización minera para el producto puro. Pero como muchas veces el producto no se vende puro, sino con un determinado grado de pureza, entonces la comercialización se concreta mediante contratos de compraventa suscritos con el productor, con el comprador. Y muchas veces el comprador se convierte en comercializador y lo puede vender a un tercero. La comercialización no requiere de ninguna instalación, de ninguna construcción, pero pueden haber depósitos y almacenes mineros. En el supuesto, como que habían algunos, y hay algunos en el Callao, esos almacenes y depósitos mineros tienen que cumplir determinadas reglas ambientales y de seguridad para no contaminar el ambiente.
Y entonces la comercialización implica la negociación y la suscripción de contratos de compraventas mineras. Cuando se trata de concentrados y de metales y de refinados, normalmente esos productos son vendidos a traders, o sea, a comercializadores y a plantas y refinerías. Puede ser que en ciertos casos minerales no metálicos, arena, cascajo, cemento, arena y cascajo, se vendan a consumidores finales. Pero normalmente los productos mineros se venden a fundiciones y refinerías y a empresas que utilizan materiales de construcción para la producción de ladrillo, cemento y cualquier tipo de materiales de construcción que es luego empleada en las actividades de construcción civil mediante las cuales se realizan todas las obras públicas, todas las obras de infraestructura, caminos, puertos, canales y, por cierto, la construcción de las ciudades, calles, avenidas, veredas, casas, etc. Entonces, la comercialización es la compraventa que puede hacerse sucesivamente y que genera los ingresos necesarios para que una empresa minera subsista, pueda seguir funcionando y además para que esa empresa minera obtenga utilidades. Porque la razón de ser de las actividades mineras es la obtención de utilidades. Porque, señores, y disculpa que se lo diga así en todas sus palabras, nadie trabaja deliberada y conscientemente para tener pérdidas. Las pérdidas podrán ser soportadas durante un tiempo limitado si es que existe la perspectiva, el horizonte o la esperanza de obtener utilidades en el futuro. Pero si no existe esa esperanza, si el producto extraído de las minas y beneficiado no tiene aceptación en el mercado, sea por sus condiciones intrínsecas, o sea por los elementos impuros y contaminantes, particularmente los concentrados, que son prohibidas por la legislación ambiental de los lugares donde se va a tratar esos productos o de los países que reciben esos minerales. Entonces, si no se obtiene un beneficio de los contratos de compraventa de los productos extraídos y productos producidos, valga la redundancia, entonces cesa la actividad minera y concluye la actividad minera y ya no hay negocio. El Perú es un país minero, no nos olvidemos, porque tenemos grandes recursos mineros, pero esos grandes recursos mineros es una gran riqueza, pero es una gran riqueza potencial que para su realización requiere que se lleven a cabo todas estas actividades que les he de alguna forma expuesta en forma muy genérica. Con esto, distinguidos amigos, terminamos la clase y disculpen si he sido muy rápido en ella, pero no quiero fatigarlos y sobre todo quiero que tengan, y esta es la razón fundamental del curso, una visión panorámica de la actividad minera. Y quiero que entiendan bien este concepto. Si los minerales producidos por las empresas mineras no son vendibles, no son comercializables, o si son comercializables es a un precio que genera pérdida, la actividad minera tarde o temprano cesa, termina. Esa es la realidad de la vida y yo se les pongo tal cual es. Bien, yo les doy las gracias por la atención prestada. Ustedes van a recibir las láminas y si no tienen ninguna pregunta, me parece que no hay ninguna, doy por concluida la clase a las 8:35 de este, no recuerdo bien cuál es la fecha de hoy día. ¿Alguien me la puede decir?
Martín, Milagros Coelho quiere hacerte una pregunta. Ya, ¿alguien me puede decir qué fecha es hoy? Hoy día estamos a lunes, ¿no es cierto? ¿Lunes 20 o lunes 19? 19, lunes 19. Lunes 19 de junio. Muy bien. Sí, diga usted, señorita Coelho, a la orden. Buenas noches, doctor. Una consulta. De todas las empresas mineras que hay en el Perú, ¿cuál cree, según usted, que sea una empresa responsable, ya sea socialmente o ambientalmente? Bueno, fíjese usted, yo diría que ambientalmente, hoy día, la mayor parte de la gran minería actúa responsablemente. Y me refiero a la empresa que asado en Perú, me refiero a la empresa que explota Quellaveco, y me refiero a la empresa que explota Cerro Verde. Hay ese cinturón verde, ese cinturón cumplido en el sur. Y como también creo que son mineras responsables las empresas que explotan los minerales en los yacimientos de Marcona, que hoy día es una explotación de hierro y de cobre. Me refiero explícitamente a Asado en Perú. Hay la empresa que explota Quellaveco es otra, no recuerdo bien su nombre, y la empresa que explota Cerro Verde también es otra, no recuerdo exactamente su nombre. Pero ese grupo de empresas cupríferas, yo diría que son responsables. Volcan Mines, o la compañía minera Volcan, se llamaba antes Volcan Mines, compañía minera Volcan, me parece que también está explotando de manera responsable. Creo yo que en general la gran minería y la mediana minería es responsable. Hay excepciones. Yo no puedo emitir un juicio sobre la compañía minera poderosa que tiene muchísimas concesiones mineras auríferas en la zona de Patás y que además permite que parte de esas concesiones sean explotadas por pequeños mineros artesanales y donde ha habido una invasión de mineros ilegales. Ahí se está desarrollando una actividad minera perjudicial para el Perú, para la seguridad interna del Perú y también perjudicial para el cuidado del ambiente. Ahora, en Patás también hay otras dos empresas mineras. Una de ellas se llama Marsa, Minera Aurífera Retamas S.A., y otra se llama Compañía Minera Horizonte, que yo conocí a la persona que fundó Marsa, un señor Marzano Porras, muerto hace mucho tiempo, y también conozco y conocí a quien fundó Compañía Minera Horizonte, también personas muertas. ¿Quiénes son los actuales accionistas? Honestamente no lo sé, pero yo no he escuchado de esas dos empresas mineras ubicadas en Patás, Marsa y Horizonte, ninguna referencia negativa. Las referencias negativas están concentradas en la compañía minera poderosa que tiene este sistema directo e indirecto de la explotación aurífera de los yacimientos cubiertos o comprendidos dentro de sus concesiones. Creo que en la sierra, bueno, usted sabe que el complejo minero metalúrgico de Olorodia está paralizado desde el año 2008. Dudo mucho que eso pueda reactivarse. Una lástima, porque hemos perdido capacidad de refinación. Entiendo que la compañía termina y lleva a cabo sus actividades conforme a estándares ambientales que son aceptables y reconocidos como tales, y no existe sobre esas empresas, hasta donde yo sepa, ninguna queja, ninguna denuncia, ni ninguna sanción de la autoridad minera. Eso es lo que le puedo decir, señora Milagros Coelho. Muchas gracias por las referencias, doctor.
Bien, les agradezco infinitamente la atención prestada y entonces doy por concluida la exposición de la presente clase. Y no habla. Ya, pues, ¿qué estás haciendo? Martín, como hay una pregunta que dice La Joya, ¿cómo lo ve como empresa? ¿Cómo lo ves? ¿A quién? ¿A qué empresa? La Joya. La Joya. La Joya es una zona de Arequipa, ¿no? Es una irrigación. No recuerdo, no tengo en la cabeza una empresa minera La Joya. La empresa principal, no la única, por cierto. Planta de beneficio en Arequipa. Bueno, no tengo conocimiento. Lo que yo sé, lo que sí puedo decir y afirmar con certeza, es que Cerro Verde lleva a cabo sus actividades mineras conforme a estándares de responsabilidad ambiental y que no han sido cuestionados. En el caso de La Joya, la verdad es que no lo conozco. Y honestamente, en esta clase por lo menos, no estaría en condiciones de responder la pregunta que me han formulado. ¿Dónde dicen La Joya? Así es, La Joya, pregunta James Zabaleta. Es una planta de beneficio que queda en Arequipa. Ya. ¿Planta de beneficio que pertenece a qué empresa? El señor Zabaleta me podría... El señor Zabaleta es de Southern Perú. Había una persona que trabajaba, había estado vinculada a Southern Perú. El señor Zabaleta es de un La profesional Poderosa. De Compañía Minera Poderosa. Así es, sí. A ver si puedes activar tu micrófono, James. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, profesor Martín Belaunde. ¿Cómo está usted? Sí, usted estuvo hablando sobre Poderosa. De verdad, la situación de la minería, como usted mismo lo ha manifestado, se vive una situación bastante difícil y eso sí, se ha focalizado en el distrito de Patás, no en la provincia, sino en el distrito. El distrito de Patás es parte de la provincia de Patás, ¿no es cierto? Claro, por supuesto, tiene varios distritos. Ahí está Poderosa en el distrito, en Parcoy está Marsa y también Horizonte Minero. El tema es que Compañía Minera Poderosa cumple a cabalidad con la normativa legal en lo que es seguridad, salud ocupacional y también en lo que corresponde a los impactos ambientales. El problema, estimado doctor, es que en la zona los mismos lugareños se dedican a la actividad de la minería artesanal. Y producto de que tenemos los yacimientos en la zona bastante ricos, es que, y dado que los precios del oro son demasiadamente altos, $3.400 la onza, sí. es que Subió a cerca de 4.000, ¿no es cierto? sí, por supuesto. Entonces, esto ha llevado a un desborde y la falta de control del Estado mismo, la no presencia en estas zonas mineras. Entonces, es un trabajo duro que a nosotros como empresa nos queda en defender nuestras concesiones porque han sido invadidas Eso, por estos delincuentes por y por mineros los mineros ilegales. ilegales. Ya. Exactamente, por los Yo mineros tenía ilegales. conocimiento que en muchos socavones y en muchas concesiones de la Compañía Minera Poderosa se habían producido invasiones por parte de mineros ilegales, y yo entiendo, y lo escuché en una reunión, que las 13 personas muertas, y le ruego que me rectifique o ratifique, una persona vinculada a un medio de comunicación me dijo que las 13 personas muy lamentablemente muertas, yo no estoy haciendo acusaciones, ni mucho menos una denuncia o una crítica a la Compañía Minera Poderosa. El problema es que yo creo que la Compañía Minera Poderosa, según tengo entendido, ha celebrado contratos de exploración, explotación y de cesión
o contratos quizás de riesgo compartido, que permite la Para tener el entrada de otro control, tipo de minerales. ¿Es cierto sí, eso? para mantener el control de los mineros que están dentro de las concesiones de Compañía Minera Poderosa, se celebra contratos de exploración y explotación para que el mineral se quede dentro de nuestras concesiones. Ya. Pero Pero son existen más contratos de permitidos 1000, por la ley. Ustedes son pagarán una contratos permitidos por compensación la al ley. minero que O produce. sea, nosotros trabajamos en base a lo que la ley nos permite. No vamos ni más ni menos, estamos dentro del marco legal establecido. Sí, yo le agradezco, señor Zabaleta, señor James Zabaleta. Ese es su nombre, ¿no es cierto? Sí, sí es correcto. Mi nombre es James Zabaleta. Sí, señor Zabaleta, yo le agradezco muchísimo su intervención. Yo conozco a la familia accionista de la compañía minera Poderosa, perteneció a señor Arias Carracedo hace muchísimos años, un ciudadano español, luego a un señor Jesús Arias Dávila, que también yo tuve oportunidad de conocerlo. Al señor Arias Carracedo nunca lo conocí. Al señor Arias Dávila lo conocí en diversas oportunidades. Y he tenido oportunidad de conocer a algunos de los herederos. Yo entiendo que la compañía minera Poderosa trata de realizar es una empresa legal, es una empresa concesionaria, es una empresa que tiene todas las autorizaciones necesarias y que trata de llevar adelante su actividad minera cumpliendo estándares ambientales mínimos y procurando no dañar el ambiente. Entiendo también que ha habido sucesivos invasiones de mineros ilegales y que se ha producido una situación de total inseguridad, una situación de total inseguridad y de confrontación entre grupos. Yo tengo entendido, y corríjame usted si no es cierto, que las 13 personas muertas en el distrito de Patás, como usted acaba de precisar, en realidad eran guardias. ¿Es cierto eso? Perdón, Eran guardias, eran personal de seguridad. eran personal de seguridad de un minero artesanal, De no de un minero, Poderosa, de un minero artesanal. de un minero artesanal. Sí, Y ese no minero eran artesanal operaba conforme a las condiciones legales. conforme a las condiciones legales. Sí, Sí, ya. Bien, pero esa es la noticia que yo recibí, que era personal de seguridad. Bueno, era personal de yo, seguridad de un minero artesanal que esta empresa de seguridad no estaba vinculada a Poderosa por nada, estaba vinculada ¿no? digamos, a la empresa minera que explotaba esos socavones de conformidad a una modalidad contractual de exploración y explotación suscrita con su empresa. O sea que no Sí, hay una conexión directa de la compañía minera Poderosa con no, esas no, muertes de ese personal de seguridad ocasionado por mineros ilegales u otras personas. Lo que sí sí, sí. existe, desgraciadamente, es una conexión indirecta. Pero esa conexión indirecta, en mi opinión, a primera vista, sin haber estudiado el caso detenidamente, creo sinceramente que no los hace a ustedes, a la compañía minera Poderosa en la que trabaja, no los hace responsables de esas muertes y de esos delitos, porque lo que ahí se ha producido son delitos de Exactamente, y es homicidio. algo que nosotros venimos denunciando ya hace bastante tiempo. Hemos hecho memoriales y se ha dirigido a la presidenta antes de que estos hechos ocurran, porque ya veíamos que la delincuencia iba creciendo allá en las concesiones. El Estado es bastante, a ver, reacio a poder actuar cuando debe. El Estado actúa de manera ya cuando la situación es caótica. Yo le digo desde mi punto de vista, no estoy hablando de manera corporativa, por si acaso, estoy hablando Sí, yo desde mi entiendo que es punto su de opinión vista, personal,
señor personal. Zabaleta. Sí, correcto. Este, y bueno, pues ahora ese caso se encuentra en manos de las autoridades y pedimos y exigimos también de manera constante a las autoridades que investiguen y lleguen a fondo y se determine a los responsables de dichos hechos, porque son 13 familias que han quedado, han perdido a Sin a sostén, sus hijos, hermanos, qué sé yo. sin gente que contribuya al sostén económico y al mantenimiento económico de, de esas familias. Yo le Por agradezco mucho su supuesto. intervención, señor James Zabaleta. La única tingencia que yo le podía hacer, que no he visto ningún pronunciamiento, ningún comunicado de la compañía minera Poderosa. Si no lo han hecho, es porque consideran inconveniente en estas circunstancias publicar esos comunicados. En mi opinión, Eh, en algún momento tendrán sí, que publicar doctor, comunicados. doctor, sí hemos hecho pronunciamientos, sí nos hemos dirigido a la opinión pública, hemos dado Sí, nuestro pero punto de esos vista desde pronunciamientos, la ¿dónde han sido corporativa. hechos? ¿Por Sí, por radio y supuesto. televisión? Eso ha sido por televisión, televisión, radio no, ha sido por televisión y también por los medios de prensa escrita y también por la internet. Eso Ya. se puso de Por internet, conocimiento no, cuando me ocurrieron los parece que han hechos. hecho muy bien. Yo le Sí, ruego sí, sí. que me envíe usted, como desgraciadamente desconozco esta situación específica de Compañía Minera Poderosa, yo le ruego que a través del señor Johnny Caballero, señor Zabaleta, tenga usted la bondad de enviarme a mí una selección de los principales comunicados que han hecho, sea en la prensa escrita y resúmenes de aquellos que hayan podido hacer en la radio y en la televisión, sea local o nacional. Yo personalmente, le digo a usted, no he visto, o al menos en los periódicos de Lima, no he visto esos pronunciamientos y no los he escuchado ni por radio ni por televisión. Pero si usted, señor Zabaleta, tuviera la gran gentileza de enviarme, no todos, porque quizás sean muchos, pero por lo menos los más importantes, No hay ningún problema, doctor. Si le voy a de, hacer de, alcance por de, medio la, de, la, de Johnny. de los avisos y de los pronunciamientos y de las explicaciones que ustedes hayan hecho en todos los niveles, pero local, regional y nacional. Yo le voy a agradecer, señor Zabaleta, que me envíe Sí, usted esos pronunciamientos por intermedio del señor Johnny Caballero. sí, doctor, no se preocupe. Ya yo me pongo en contacto con Johnny para ver cómo le voy a los comunicados. Gracias. Gracias a usted, señor Zabaleta. Muy bien. Entonces, no habiendo ninguna pregunta adicional, doy por concluida la clase y no sin agradecerles previamente, no sin agradecerles previamente la atención prestada.